Bueno, hace tiempo que no veía el panorama de la justicia convertido en un escenario de cara al futuro institucional de la República Argentina, por lo menos no en esta dimensión. No, para nada, y menos ahora con el final oficial de la feria de verano, Pepe, y lo que marca el inicio de por lo menos el plazo, que no está claro de cuándo va a suceder, para que la Corte se expida en un montón de causas que están dando vueltas. Algunas de esas, las que usted decía, las que van llegando con respecto al DNU 7023, el DNU de Javier Milei, y luego también lo que termine llegando de las causas de Cristina Fernández de Kirchner, que la gran mayoría están en la Cámara Federal de Casación Penal, pero hay algunas discusiones que también van a llegar a la Corte por lo pronto o que ya se han presentado. Doctor, en cuanto se presentó el decreto de necesidad de urgencia, del modo en que se presentó, con largamente más de 300 ítems, los primeros que pusieron las manos directamente para trabajar en el ámbito de la justicia fueron los integrantes de la CGT, le siguieron los de ATE, de los trabajadores del Estado. Pero fue empezar allí y empezar a dispararse una cantidad de ítems que todavía se están disparando. En la presentación lo decía, hasta el terreno de la producción de la yerba mate está con cautelares. En ese sentido, el polo de poder en que se convierte la justicia, que lo es naturalmente, pero donde va a tomar decisiones institucionales tan importantes, ¿puede convertirse con el legislativo en un conflicto de poderes? Sí, Pepe, sin duda alguna, porque primero tenemos la causa de la CGT, que es hasta ahora la única que ha tenido una resolución de fondo por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, donde no solo se les dio en su momento la medida cautelar, sino que también se terminó marcando la inconstitucionalidad del contenido en lo que respecta al título referido a los derechos laborales. ¿Qué quiere decir esto? Que es el único fallo por el momento que se ha dado a conocer donde se marca la inconstitucionalidad propia del decreto en lo que atañe a esa parte del articulado. Eso la Corte va a tener que dar una respuesta en algún momento porque es la única instancia posible que queda en la Argentina. Y del otro lado tenemos lo que fue la presentación en su momento de la provincia de La Rioja, no ahora por tema Paz y Moneda, que es una discusión que ha quedado quizá marcada más en lo mediático que en lo jurídico, pero sí por lo que el gobernador Quintela en su momento había marcado que estaba en contra de algunas cuestiones del DNU, había solicitado de parte de la provincia una declaración de certeza, una acción declarativa de certeza para que le marcaran si es o no constitucional en esos puntos el DNU, y ya dijo el procurador de la Corte, Casal, que la Corte tiene competencia originaria en esto, es decir, que la Corte tiene que abocarse, si bien ese dictamen no es vinculante, la Corte cuando le toque responder sobre eso podría decir no nos compete el tema, que sería haber una cuestión claramente política y no jurídica al respecto, pero la Corte ya tiene por lo menos dos grandes causas respecto al DNU que ya han llegado a sus mesas de entrada, ya están allí dando vueltas, con un plazo incierto para dar respuesta. Ahí marcan en Pepe los que entienden y los que siguen desde cerca en el pasilleo que la Corte está jugando también y tiempeando al Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo le toca en algún momento, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, ya dijo que no van a tratar el DNU ahora en senadores, que lo había pedido el kirchnerismo, pero se entiende, Pepe, que la Corte está esperando a que sea el Poder Legislativo el que diga si ese DNU se sostiene o no se sostiene, porque así podría salvarse luego de opinar, Pepe, sobre el tema. Porque si el Poder Legislativo dijera, no, esto se cae, lo rechazamos, la Corte diría, esto es abstracto, no vamos a opinar. Y así se salvaría políticamente de tener que dar una respuesta a la cuestión judicial, ¿no? Demos un paso más en esa línea, porque usted mencionó al gobernador Quintela. Yo voy a un gobernador mucho más importante y con poder real, que es el gobernador Kicillof. El gobernador Kicillof ya ha dicho que si sale la ley ómnibus, la va a judicializar. Y ya sabemos dónde va a terminar esto. Eso puede ser mucho más complicado. Es así, Pepe, y yo se lo explicaba a algunos economistas amigos porque los que analizaban la cuestión de la ley única decían, no, sale una ley y está todo resuelto, a diferencia del DNU que se ha criticado mucho en la cuestión procedimental. La ley es pasible del mismo tipo de reclamo, es decir, la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de ese texto se va a analizar, se va a judicializar, vamos a tener un derrotero muy similar a este, quizá con más fuerza, sí, por la legitimidad que le da el haber pasado por el Congreso de la Nación. Pero tenemos un problema que es incluso de mayor nivel, que también se mezcla con la política, Pepe. La Corte Suprema de la Nación tiene todavía 4 miembros, ¿sí? Desde que renunció Hayton de Nolasco no se ha ocupado ese quinto lugar en la Corte. Los órganos colegiados de número impar se arman así, Pepe, le contamos a la gente, para que no haya empates, ¿sí? Porque 2 contra 2 es
muy probable, sería muy lógico que en algún momento se dé un empate más en causas de este estilo, más cuando hemos tenido a un Lorenzetti y un Maqueda, que ya son casi de la vieja escuela por la cantidad de años que llevan en la Corte, que sabemos más o menos cómo opinan de los DNU o cómo pueden opinar de algunas otras cuestiones. Mientras que Rosati y Rosenkrantz son más recientes, quizá tengan o no, no lo sabemos, uno no quiere tampoco tener un prejuicio sobre qué pueden terminar votando, pero se puede dar la posibilidad matemática. Y no está resuelto en el texto normativo, Pepe, qué se hace frente a un empate. Hay un decreto del año 1958 que dice en caso de que se recuse o se excuse algún ministro de la Corte, se llamará un conjuez, ¿sí? Pero nada dice para el supuesto de que falte un ministro de la Corte porque no está, porque no se lo contabilizó. Y no hay posibilidad, como en las Cortes provinciales, que algunas lo tienen, la de Santa Fe es un ejemplo, desempate del presidente. Entonces, Pepe, ¿qué vamos a hacer si tenemos un empate en la Corte en causas tan medulares como estas? Garrett, además de ser juristas de fuste, quienes están en la Corte Suprema de Justicia, son hombres que no ignoran los avatares de la política. Y la sensación que me da es que muchos, y creo que el ejemplo más fuerte, aparte del DNU, es lo que acabamos de conversar, de la manifestación de Kicillof de ir a la Corte Suprema, de llegar a la Corte si hace falta, de judicializar la ley ómnibus y salir del Parlamento, van a utilizar como campo de batalla política la Corte Suprema de Justicia buena parte de los integrantes de la hoy oposición. Usted concuerda con esto, ¿verdad? Sí, yo concuerdo con eso, Pepe, y es más, podríamos traer a consideración un concepto que alguna vez hemos charlado y que se ha puesto tan en boga en la Argentina, pero ahora del otro lado, incluso el ministro Cunio Libarona ha registrado la utilización de este concepto, el lawfare, pero ahora utilizado de parte del kirchnerismo, es decir, ellos que siempre han dicho que se utiliza a la justicia como una herramienta para judicializar cuestiones que son de índole política o cuestiones de otro estilo, ahora sería el propio kirchnerismo el que llevaría a la justicia como una herramienta de ataque político aquello que en todo caso sería otro el ámbito para discutirlo. Así que sí, claramente esto puede suceder y va a terminar sucediendo, me imagino, Pepe. Bueno, Corte Suprema de Justicia, no podemos dejar pasar de largo la situación de Cristina Fernández de Kirchner, que todavía tiene procesos importantes por ser llevados adelante. ¿Cómo ve usted ese proceso? Bueno, tiene varias cosas en los próximos meses la ex presidente y ex vicepresidente Pepe, porque por un lado, bueno, está la causa donde se investiga su intento de homicidio, los copitos y demás, vamos a tener que ver cómo avanza todo eso. ¿Qué país no la Argentina que de repente lo que fue un intento de homicidio a una ex primera mandataria ha quedado casi como un apéndice, una nota a pie de página de todo lo otro que tiene la propia Cristina Fernández y de todo lo otro que sucede en la Argentina? Cristina tiene hoy por hoy una situación muy compleja en la causa de vialidad, que es la única donde fue condenada en primera instancia, y le pongo un término más criollo y menos jurídico, ya va a ver, Cristina está al horno porque le tocó Hornos y Borinsky, ¿sí?, en la sala cuarta, que son probablemente los menos zafaronianos que tiene la Cámara Federal de Casación Penal hoy por hoy en ese lugar. Le podría haber tocado a cualquiera de los otros, no le tocaron. Hornos y Borinsky, que se conoce cómo han fallado en causas vinculadas con la corrupción. También está Barro Taveña, que viene a ocupar el tercer lugar en esa sala, en esta conformación. Algunos dicen que no estaría tan alejado, pero Hornos y Borinsky sí tienen una definición mucho más clara. Y en este sentido, la Fiscalía, Pepe, ha pedido que no solamente se la condene por el fraude, como se la condenó en primera instancia, sino que también se la condene por la asociación ilícita fiscal. Han pedido 12 años, es decir, sería una pena mayor de darse la confirmación. Y además también tendríamos que ver allí, Pepe, qué sucede con los que fueron absueltos, ¿no? Debido, Carlos Kirchner, que también quieren que se los condene. Tiene una situación muy complicada allí, Cristina. Doctor, quiero agradecer mucho su tiempo y este contacto. El placer siempre es mío, Pepe. Un fuerte abrazo. Hasta luego. El doctor Garrett Edwards. Seguimos informando en